Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que realmente encienden la chispa de la curiosidad y que nuestros fans nos han estado pidiendo sin parar. Estamos hablando de Kerem Bürsin y, lo más importante, de su reacción ante las recientes declaraciones de Hande Erçel. Sí, han leído bien. El misterio sobre qué dijo Kerem finalmente está a punto de ser desvelado, y créanme, las aguas se están moviendo en el mundo del espectáculo. Si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o simplemente les encanta estar al día con los últimos chismes y las historias que realmente importan en el mundo de la farándula, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y lo explicamos todo de manera clara y amena. No se queden fuera. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en Turquía y más allá. Desde su química innegable en la pantalla hasta su vida personal, todo lo que hacen o dicen capta la atención de miles de seguidores. Y es precisamente esa atención la que nos trae aquí hoy. Recientemente Hande Erçel hizo unas declaraciones que, según los medios y los fans, parecían tener una conexión directa con su pasado junto a Kerem. El murmullo comenzó, las especulaciones volaron, y la gran pregunta que todos nos hacíamos era: ¿cómo reaccionaría Kerem Bürsin? ¿Respondería? ¿Y qué diría si lo hiciera? Pues bien, la espera ha terminado, y tenemos información que arroja luz sobre este enigmático episodio. Vamos a poner las cosas en contexto. Si estuvieron atentos a las noticias del entretenimiento turco en las últimas semanas, probablemente escucharon sobre las palabras de Hande Erçel. Sin entrar en detalles excesivos de sus declaraciones, que abordaron temas de su trayectoria profesional y, de forma más sutil, referencias a relaciones pasadas, estas palabras resonaron fuertemente entre el público, especialmente porque su conexión con Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés. Muchos interpretaron estas declaraciones como una especie de respuesta, o al menos una reflexión sobre su tiempo juntos y lo que significó para ella. La expectativa era alta. ¿Reaccionaría Kerem con frialdad? ¿Sería un gesto de indiferencia? ¿O quizás un mensaje lleno de nostalgia o incluso una leve indirecta? El silencio de Kerem durante los primeros días solo alimentó aún más el debate y las teorías. Los foros de fans se llenaron de discusiones, los medios de comunicación buscaban incansablemente cualquier pista, y las redes sociales se convirtieron en el escenario de todo tipo de conjeturas. Pero la paciencia a menudo tiene su recompensa, y en este caso, la recompensa fue una respuesta, aunque no de la forma explosiva que algunos esperaban. Finalmente Kerem Bürsin rompió su silencio. Y lo hizo de una manera que, para muchos, ha sido sorprendentemente madura y respetuosa. Según lo reportado por varios medios turcos y recogido por fuentes cercanas al actor, Kerem respondió a las indirectas o comentarios de Hande con una actitud conciliadora y enfocada en el futuro. No hubo reproches ni tampoco un intento de reavivar viejas polémicas. En cambio, la respuesta de Kerem se centró en valorar la etapa que compartieron, reconocer la importancia de Hande en su vida y, sobre todo, desearle lo mejor en sus proyectos actuales y futuros. Lo que más se destacó de sus declaraciones fue su énfasis en el respeto mutuo. Kerem habría expresado que entiende y apoya las reflexiones de Hande sobre su camino y sus experiencias. Si Hande sintió la necesidad de compartir esas reflexiones, Kerem las respeta, y eso es un indicativo de la madurez con la que ambos, aparentemente, han gestionado el final de su relación y la continuación de sus vidas profesionales. No se trata de un y tú más, sino de un reconocimiento de que cada uno tiene su propia narrativa y su propio derecho a expresarla. Además, se dice que Kerem también mencionó que guarda un gran aprecio por los momentos que vivieron juntos, tanto a nivel personal como profesional. Recordó con cariño el tiempo que pasaron trabajando en Senkalkam, la serie que catapultó su relación a la fama mundial. Para él, esa etapa fue una experiencia valiosa, llena de aprendizaje y crecimiento, y eso es algo que valora y no olvida. Pero, y esto es clave, también dejó claro que esa etapa pertenece al pasado y que ahora cada uno está enfocado en sus propios caminos. Esta respuesta, lejos de ser dramática, transmite una sensación de paz y de cierre. Es como si Kerem dijera:
te deseo lo mejor, valoro lo que vivimos, pero ahora sé. Huimos adelante por separado. Y esa es una postura que muchos aplauden. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos mediáticos llenos de rencor y acusaciones, la actitud de Kerem parece ser un soplo de aire fresco. Demuestra que es posible separar el cariño y el respeto de una relación sentimental que ha llegado a su fin. Es importante recordar que esta información se basa en reportes de medios y fuentes cercanas. No hay una declaración pública directa de Kerem Bürsin a través de sus redes sociales personales abordando específicamente las palabras de Hande. Sin embargo, el consenso general entre los observadores es que, ante las preguntas de la prensa o en conversaciones con su círculo cercano, su postura ha sido la que hemos descrito, madura, respetuosa y enfocada en seguir adelante. ¿Y qué significa esto para los fans? Para muchos, esta respuesta valida la idea de que, a pesar de la ruptura, Kerem y Hande mantienen un vínculo de respeto. Les permite seguir apoyándolos individualmente sin sentir que están eligiendo bandos o reavivando conflictos. Es una señal de que ambos son profesionales y que entienden la importancia de mantener una relación cordial, especialmente cuando sus carreras siguen entrelazadas por la admiración del público. Si analizamos más a fondo, esta situación nos enseña mucho sobre cómo las figuras públicas manejan sus vidas privadas en el ojo público. La presión por responder, la necesidad de controlar la narrativa, y la forma en que las palabras pueden ser interpretadas de múltiples maneras, son factores constantes. La respuesta de Kerem Bürsin, al ser mesurada y centrada en el respeto, es un ejemplo de cómo se puede navegar estas aguas turbulentas con gracia. Podríamos decir que la respuesta de Kerem no fue una confrontación, sino una confirmación. Una confirmación de que los buenos momentos compartidos tienen valor, de que las lecciones aprendidas perduran, y de que el respeto por la otra persona es fundamental, incluso después de que el amor romántico haya terminado. Es una respuesta que, en lugar de alimentar el drama, promueve la comprensión y la apreciación de las trayectorias individuales. Así que, para resumir lo que hemos desglosado en este vídeo, la situación giraba en torno a unas recientes declaraciones de Hande Erçel que muchos vincularon a su relación pasada con Kerem Bürsin. La gran pregunta era cómo reaccionaría Kerem. Y la respuesta, según los reportes, ha sido sorprendentemente madura. Kerem Bürsin, lejos de entrar en polémicas, habría expresado su respeto por las reflexiones de Hande, valorado los momentos que compartieron, y enfatizado la importancia de seguir adelante por caminos separados, siempre con aprecio mutuo. Ha sido una respuesta que, en lugar de buscar el conflicto, ha promovido la paz y el respeto. Espero de verdad que les haya parecido interesante este análisis. Me encanta poder traerles estas historias y desgranar lo que realmente está sucediendo detrás de cámaras. Y ahora, la parte que más me gusta, sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Kerem? ¿Les parece una actitud madura y respetuosa? ¿Creen que esta respuesta cierra un ciclo o abre nuevas posibilidades? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante y al día, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y no se pierdan nada. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.